Hola, hola, buenas tardes. Buenos días, Hola, profe. buenos Ah, días. todavía es día, ¿verdad? Desde temprano, ni idea. Este, ¿Cómo va la semana? Aquí andamos sobreviviendo poco a poco. Poco a poquito. Bien, bien. ¿Cómo les pegó el clima del fin de semana? El frío de lo mejor. El frío a lo mejor y el viento. No se llevó ninguna lámina. Se llevó por ahí una poca de ropa, pero todo bien. De hecho, no ha pasado eso. Vamos con el pase de lista. Domínguez Salazar Laurelena. Gómez Pérez Karina Yasbek. Hernández Herrera Ana Karen. Presente. Gracias. Huerta Gómez Miriam Denise. Presente. Muy amable. Lara Ramos Joana Margarita. Laurelena. Ya hablamos de una Margarita, no está. León Aquí Vega. estoy, le dije presente. Disculpe, no escuché ya no. Está. León Vega Melanie Guadalupe. Presente. Muy amable. Lezama Martínez Nayeli. Presente. Muy amable. Martínez Mocano Mónica Esmeraí. Mojica Ambrosio Luis David. Presente. Muchas gracias, Luis David. Y Mónica. Morinchel Valdivia Conrad. Presente. Amable. Profe, por ahí Mónica le escribió que no le sirve el micro. Sí, correcto. Muy amable, correcto. Rivera Vargas Larisa Cristina. Presente. Muy amable. Robles Domínguez Axel Yair. Santillán García Reina Sharani. Segovia Chávez Andrea Cristina. Presente. Muy amable. Zorrilla Hernández Carlos Miguel. Presente. Muy amable. Y López Poxta Merari. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Muy amable. Listo. Bueno, vamos a continuar un poquitito por aquí. ¿Dónde estamos? Vamos a ver la frecuencia de datos acá, los datos no acá. Bueno, habíamos visto, me parece que distribución de frecuencias acumuladas. No sé si llegamos hasta ahí o nada más nos quedamos en relativas. Las relativas, recuerden que mostraban un porcentaje nada más del total. ¿Qué porcentaje representaba esa frecuencia del total de las frecuencias que existían? ¿Vale? En cuanto a las acumuladas, ¿vimos las frecuencias acumuladas? No. Estamos ahí, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar aquí rápido para terminar de una vez con esta parte. Bien, ¿me apoya con la lectura Ana Karen? Sí, ¿en dónde? Distribución de frecuencias acumulativas, lo que está subrayado o sombreado. Otra variante de la distribución de frecuencias estándar se utiliza cuando se busca totales acumulativos. La frecuencia acumulativa de la clase es la suma de las frecuencias para esa clase y todas las clases anteriores. Ok, correcto. Gracias, Ana Karen. Es una variante a la frecuencia normalita, la que vimos al principio, cuando se busca el acumulado de frecuencias. ¿Cuántas frecuencias se han acumulado? ¿Vale? Para una clase es la suma de las frecuencias para esa misma clase y todas las clases anteriores. Por ejemplo, en la tabla 2.4 que vamos a ver ahorita, hay una distribución de frecuencias acumuladas, la anterior. Fíjense, fíjense cómo es que se representa la frecuencia acumulativa. Vamos a ver la diferencia. Fíjense.
Frecuencia acumulativa menor de 31 años, fueron 28, que es el primer dato, de hecho, que nosotros tenemos por acá. 38, 28, perdón. Ahora, el siguiente, fíjense, el siguiente es 58 para menores de 41. ¿Por qué 58? Vamos a ver si lo podemos descifrar. ¿Quién me dice por qué 50? ¿Es 58 o 48? Ya se me fue. Correcto, tiene que ser eso. Bien, ¿quién me dice por qué en el siguiente rubro es 58 para menores de 41? Digan algo, miéntame un poquito aunque sea, traten de engañarme. ¿Nadie? Ah, profe, perdón, perdón. Ok. Anoté ahorita las frecuencias que tengo acá. Vamos a ver si lo podemos descifrar. Son frecuencias acumuladas y vuelvo a hablar de la definición. Otra variante de la distribución de frecuencias estándar se utiliza cuando se buscan totales acumulativos. La frecuencia acumulativa de una clase es la suma de las frecuencias para esa clase y todas las clases anteriores. Bien. Para menores de 31, la frecuencia es 28, que es lo que tenemos aquí, el primer valor. ¿Mm? El que sigue es 58 para menores de 41. ¿Por qué sería 58? Porque es la suma La suma de las frecuencias de cuáles frecuencias exactamente. para su clase, o sea, del 41. Correcto, sería la de su clase y de las Ay, anteriores. sí. Correcto, sí, creo que es la definición. La frecuencia acumulativa de una clase es la suma de las frecuencias para esa clase y todas las clases anteriores. Por ejemplo, el de menores de 41 sería 30. Vale, que lo anoté aquí, es el segundo. 30. Más las frecuencias anteriores, que sería 28. 30 más 28 es 58. Esa sería la frecuencia acumulada hasta menores de 41. Vamos con la siguiente clase, que serían los menores de 51. Y aquí es 70. ¿Por qué 70? Porque ya llevamos 58 más 12, que es la frecuencia acumulada en esa clase, se vuelve 70. Ya luego 72, 74 y 76, que es con lo que termina. ¿Vale? Que es prácticamente lo que expresa aquí. Eh, las frecuencias originales están aquí, son las que anoté por acá. Se van sumando para ir dando la frecuencia acumulada del que sigue, del que sigue, del que sigue. Y así hasta terminar. ¿Sale? Entonces la primera frecuencia fue de 28, luego se le suma 30 y da 58, se le suma 12 y da 70, se le suma 2 y da 72, se le suma 2, 74, se le suma 2 y 76. Se van sumando las frecuencias anteriores, se están acumulando las frecuencias. Por eso es una frecuencia acumulada. ¿Dudas con la frecuencia acumulada? Entonces prácticamente se basa en sumar de arriba para abajo. Así es, sí, va sumando las anteriores, de arriba se va. Bien. Por favor, copiamos la definición, el tema, distribución de frecuencias acumulativas y la definición. Y ahí los ejemplos los pueden observar más adelante si gustan en la página 46. Y ahorita vamos a ver un poquito más. ¿Vale? Ok, ok. Y ahorita vamos a ver la distribución normal.
Solo lo subrayado, ¿eh? No vayan a pasarse. Bueno, al menos el la. Está aquí. Buen día, Sharon, no se preocupe. Ahorita le pongo la asistencia. ¿Alguien falta terminar de copiar lo subrayado? Sí, profe, nada más un segundo. Ok, ya pasó un segundo, ¿listo? Ya casi. Adelante, adelante. Listo. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a analizar un poquito sobre la distribución normal y ahorita vamos a ver a qué se refiere. Más adelante ya vamos a ver bien la interpretación de una distribución normal. Ahorita es como que una introducción para ver si el comportamiento de los datos está dentro de el comportamiento normal. ¿Sale? Bien. Cuando nosotros tenemos nuestros datos los obtenemos simplemente de nuestros instrumentos de recolección de información, los obtenemos y ya luego los procesamos, y los pasamos y los acomodamos, por ejemplo, en una distribución de frecuencias, en una tabla de distribución de frecuencias, por ejemplo. Hay parámetros con los cuales nosotros vamos a poder hacer determinaciones o podemos determinar, hacer conclusiones en la organización de nuestros datos. Uno de los parámetros más recurrentes es el análisis de si la distribución de los datos para las frecuencias es una distribución normal. Ahorita no vamos a ver a fondo el término de normal, simplemente vamos a hablar de la palabra normal como lo conocemos. Cuando algo es normal, quiere decir que es común, cotidiano, por así decirlo, ¿sale? Que es algo que se comporta del modo como se comporta todo lo demás. Entonces, pero es importante porque, ¿qué es lo que pasa si un conjunto de datos, una frecuencia, por ejemplo, no muestra un comportamiento normal? Pues eso sería muy interesante para investigar o para estudiar, porque quiere decir que tenemos por ahí una anomalía que nos puede o ayudar o nos puede ocasionar problemas a lo mejor en el estudio que estamos haciendo. Entonces, vamos a aprender cómo es una distribución normal para que podamos analizar si un conjunto de datos tiene una distribución normal o no. Voy a subrayar por aquí una partecita importante. El concepto de una distribución normal lo vamos a ver más adelante y ahorita vamos a utilizar el término para distribución de frecuencias para comprender si los datos tienen una aproximación, una distribución aproximadamente normal. ¿Vale? Bueno, vamos a la definición ya directamente. Bueno, más adelante vamos a ver cómo es, por ejemplo, porque para una distribución normal es importante graficar y vamos a ver en la gráfica si los datos se comportan de forma normal, tienen una forma particular en la que se tienen que comportar en un gráfico. Entonces, ahorita vamos a analizar si es normal por estos dos elementos. Uno, al inicio las frecuencias son bajas, después se incrementan hasta un punto máximo y luego disminuyen. Ahorita va a ser un poco complicado verlo, pero vamos a ver si sí o si no. 2. La distribución debe ser aproximadamente simétrica y las frecuencias tienen que distribuirse de manera uniforme a ambos lados de la frecuencia máxima. Por ejemplo, las frecuencias de 1, 5, 50, 25, 20, 15, 10, 5, 3, 2, 1 no se distribuyen de forma simétrica.
alrededor de la puntuación máxima de 50, ni satisfacen los requisitos de simetría. Por ejemplo, datos que serían simétricos. Así como va en este orden, por ejemplo, serían 1, 2, perdón, eso está mal escrito. Por ejemplo, datos simétricos sería 1, 2, 1. Hay una parte central y a los extremos tenemos valores iguales. Por ejemplo, no tiene que ser exactamente igual. Por ejemplo, uno podría ser 0.99 y el otro podría ser 1. Y aquí 2, ¿no? Pero son aproximadamente iguales. Hay simetría. Luego, el punto número 1 se refiere a que las frecuencias van a iniciar bajo, luego van a subir y luego van a volver a bajar. ¿Sale? Que es más o menos lo que está presente aquí. Un valor bajo, luego sube y luego baja. ¿Sale? Si lo estuviésemos graficando, no quiero entrar en eso todavía porque no lo vamos a ver así, pero si estuviésemos graficándolo, se vería así. Una gráfica con distribución normal, es así. O sea, la gráfica nos ayuda mucho a entender si tiene una distribución normal, pero vamos a verlo primero así. Entonces, estos dos elementos nos van a permitir entender si un conjunto de datos tiene una distribución normal. Por ejemplo, vamos a ver las frecuencias acumuladas, no aquí porque estas frecuencias acumuladas no nos va a servir como tal. Vamos a ver las frecuencias que están acá arriba, nada más que ahí está. Por ejemplo, estos valores que están aquí. Fíjense cómo inicia. Tenemos 37%, un valor bajo, luego 39, luego 16 y finalmente concluimos con 333. Aquí no hay simetría, por ejemplo. Ya el valor central no es un rango como punto de partida hacia izquierda y hacia derecha o hacia arriba y hacia abajo. Los valores del inicio y del final tampoco son extremos similares. Entonces no hay simetría, no hay una distribución normal, no se cumple. Y sería lo mismo si estuviésemos analizando la primera tabla. Porque en la primera tabla pues es lo mismo nada más que con numeritos. Aquí. Comenzamos con 28, que no es el valor más bajo, de hecho, no es un valor bajo, es un valor ya altito. Luego aumenta y ya luego disminuye y disminuye muchísimo más. No hay una distribución normal en estas frecuencias. ¿Sale? Voy a bajar, voy a seguir. Bien. Vamos a copiar la definición de distribución normal, los parámetros más bien con los cuales vamos a evaluar si una distribución en una tabla tiene distribución normal o no la tiene. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede claro. Ya de allá nos pasamos rápido los histogramas. Copiamos eso, por favor, y avanzaremos ahorita. Son esas dos características lo único que hay que evaluar. ¿Vale? Si que las frecuencias sean bajas, incrementen y luego bajen de manera simétrica. ¿Vale? Voy a poner algunos ejemplos numéricos aquí, en lo que ustedes copian.
¿Alguien falta terminar de copiar? Eso es una obra. Bien, No, explico. profe, no, ya. Perfecto. Explico rápidamente lo que escribí acá. Miren, por ejemplo, estos datos, si fuesen frecuencias, pues son aproximadamente simétricos. Y inicia con valores bajos, sube y luego disminuye. O sea, prácticamente el 1 se refiere al número 2, que hay simetría. ¿Sale? Comenzamos con 30, 31, 32, valores bajos. Luego vamos al 40, por ejemplo, podría ser 40, 50, encontrarse esos valores altos. Sube. Y de ahí baja, 33, 21, 31 y 29. Si se fijan, no son exactamente los mismos valores, pero son aproximadamente simétricos. Aproximadamente simétricos. ¿Ok? El 30, por ejemplo, se parece al 29, el 31, pues es el 31 y el 32 al 33. Más o menos ahí están coincidiendo. Como si tomásemos una hoja de papel, la doblamos a la mitad y más o menos anda coincidiendo los bordes. A lo mejor no exactamente, pero aproximadamente es simetría. Bueno, veamos este ejemplo. Veamos aquí. Se seleccionaron 1000 mujeres al azar y se midieron sus estaturas. Vamos a ver. Los resultados se resumen en la distribución de frecuencias de la tabla 2.5, que es la que tenemos acá adelantito. Ahorita la vamos a ver. Al inicio las frecuencias son bajas, después se incrementan hasta un punto máximo y luego disminuyen. Además, las frecuencias se distribuyen de manera aproximadamente simétrica alrededor de la frecuencia máxima de 324. Al parecer se trata de una distribución aproximadamente normal. Veamos por qué. Comenzamos con valores pequeños, a los extremos, fíjense. Aumentó, por acá ya tiene un valor más pequeño, son valores aproximadamente simétricos. ¿Vale? Y aquí tenemos al centro los dos valores más grandes, aumentan hasta un punto máximo. En este caso el punto máximo pues es el 324. Y a los extremos, tanto para acá como para acá, ya disminuye. Y disminuye de una forma aproximadamente simétrica. ¿Sale? El 6 con el 10 se parece, el 164 y el 32 pues son múltiplo. El 178 y el 135 están cerca y el 324 con el 251 al centro también estarían cerca. Si los distribuyésemos en una gráfica, algo así se vería. Aquí tendríamos los primeros valores, 10, 64, 178. Por acá tendríamos al 324 y al 251. Y de este lado tendríamos a los otros, al 135, el 32, el 6. ¿Sale? Entonces, así es como se distribuye más o menos. Así es como lo veríamos en una tabla. Aproximadamente simétrico y demás. ¿Dudas con esto? No, no, profe. No, profe. Perfecto. Voy a pasar. Ok. Estos datos tienen una aproximación normal. ¿Sale? Vamos a ver algunos de estos ejemplos que siguen a continuación para ver si existe también el comportamiento para, por ejemplo, una frecuencia cardíaca. Algunos ejemplos de aplicación me parece que vamos a ver, que está interesante. Bueno, es que tengo que buscar otra tabla, por aquí había uno que no tenía esos problemas. Bueno, aquí está. Por ejemplo, estos datos tienen distribución normal o no. No, ¿Por qué no tienen una distribución normal? porque Porque empieza alto, ajá, luego baja y luego vuelve a subir. Correcto. No hay simetría y no inicia con un valor bajo. Comienza con un valor más altito, baja totalmente, sube, baja, llega a un límite, un nivel máximo, baja, sube otra vez casi al límite, baja, sube, baja. Esto diría como que así. Y eso no es una distribución normal. La distribución normal es así, solamente así. Entonces, no tiene distribución normal. En el caso de la tabla 2.7, ¿tiene distribución normal? Tampoco. Tampoco tiene una distribución normal, ¿no? ¿Por qué? Comienza con un valor muy alto y al centro tenemos un valor muy bajo. Y dice que no, que llega a un crecimiento máximo y ahí disminuye. Otra vez, bajo, máximo, bajo. Entonces, no. Y para las actrices, me parece que habíamos visto, no tiene distribución normal. Para los actores, ¿tendrá distribución normal? Sí, sí, es así.
Es más aproximadamente normal, ¿no? Es un valor bajo, sube y sube hasta el límite, luego va bajando, bajando y ya baja. Es aproximadamente normal también. Algo así. Ok, vale. Entonces ahí vimos tres ejemplos en los que dos no son distribución normal y tres, perdón, no son distribución normal y uno sí. Bien. Había un ejercicio, pero creo que esos están ya cuando estemos viendo distribución normal directamente. Ok, bueno, ahí quedamos en esta parte. Bueno, quiero pasar a lo de los histogramas rápidamente. Histogramas y gráficos. Ya luego veremos lo de los ejercicios de repaso. A esta parte. Ya eso, los de arribita se los voy a dejar de tarea, se los voy a comentar más adelante, pero ahorita quiero ver la parte de los histogramas. Ok, ya habíamos hablado un poquitito sobre estos, pero van a ser muy, muy interesantes la representación. Vamos a ver. Bueno, un histograma, ya habíamos visto nosotros, porque hicimos una tarea sobre ello, que es una gráfica que similar a las gráficas de barras, o es una gráfica de barras, pero que tiene un enfoque diferente. Y tiene otras formas de representarse también, no solamente con barras. La escala horizontal, perdón, representa las clases de valores de datos y la escala vertical representa las frecuencias. Recuerden. Así, frecuencias. Así, es muy importante recordar el orden y así, porque si no, por ejemplo, cuando estemos graficando, buscando una distribución normal, vamos a ver que no van a salir al revés. Y aquí, clases. Clases, frecuencias. Bien. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia, en tanto que las barras se dibujan de manera adyacente, sin huecos entre sí. ¿Vale? En una gráfica de barras podría haber huecos, en un histograma no vamos a tener huecos. ¿Vale? Todos van juntitos, las barritas. Todas se van poniendo juntitas. Juntitas, juntitas. Así. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Bien. Bueno, no creo pedirles que copien la definición de histograma porque ya la conocemos y ya la teníamos por ahí en una tarea, ¿no? Si consideran que es necesario, adelante, pero no creo que sea tan al punto necesario, porque, reitero, creo que ya lo tenemos. Entonces vamos a pasar a la construcción y el análisis de una gráfica de un histograma, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, Carlos Miguel, para construir un histograma? Pues tengo que tener mis datos, Correcto. principalmente. Los datos. ¿Y los datos cómo los tengo? Pues depende con, ¿Cómo? o sea, los datos los tendré en una tabla, ¿no? ¿En una tabla de qué? De distribución sería. Distribución de frecuencias, correcto, porque el histograma considera Ah, de frecuencias. frecuencias. Correcto. Entonces, el primer paso para la construcción, nos platicaba Carlos Miguel, la construcción de un histograma es que nosotros ya tengamos previamente una tabla de distribución de frecuencias, cosa que ya sabemos hacer. El histograma no es otra cosa más que una versión gráfica de la misma tabla de la distribución de frecuencias. Así como en Excel tenemos una tablita y luego le mandamos a graficar, ¿sale? Pues prácticamente sería lo mismo, nada más que en este caso con frecuencias, no con valores directos, porcentajes u otras cosas. Sería con frecuencias. Vamos a ver si está aquí esta figura. Correcto. Aquí está. En la figura 2.2, que es la primerita que tenemos aquí, ¿vale? Se incluye el histograma correspondiente a la distribución de frecuencias de la tabla que teníamos anteriormente, la primerita, ¿vale? Recuerden que la primerita, en las clases, recuerden que, ¿por qué, por ejemplo, por qué aquí me aparece 20.5, 30.5, 40.5, 50.5 y no los valores que teníamos nosotros, que eran, no recuerdo bien, era 21 a 31, 21 a 30 me parece, luego 31 a 40 y así. ¿Por qué no nos aparecen esos datos y nos aparece 20.5, 30.5? ¿A qué corresponden? ¿Qué eran estas cositas en la distribución de frecuencias? O en las frecuencias, la tabla de frecuencias. A ver, vamos a regresar un poquitito. ¿Clase? Las clases, sí son las clases, correcto, corresponden a las clases, pero, por ejemplo, a ver, déjame buscar la tabla 2.2.
Aquí está. Pero fíjense que las clases van del 21 al 30. ¿Por qué en lugar de 21 a 30 está, por ejemplo, 20.5? ¿A qué corresponde ese valor? ¿Alguien que me pueda ¿Era decir? la marca de clase? Marcas de clase, correcto. Las marcas de clase, por ahí dijimos, bueno, dijo alguien por ahí, creo que Carlos Miguel, y acordamos en que era algo así como la media de cada clase, que abarca un rango. ¿Cómo se hace? Se suma los límites de las clases y se divide entre 2. 21 más 30, 51 entre 2. Bueno, en este caso no. Bueno, sí. Sería 25.5. Nada más déjame ver si coincide y a lo mejor estoy confundiendo el valor. No, ya sé que lo estoy confundiendo y les estoy mintiendo. Ah, no, ok. Va con el otro, los otros extremos. Es 20.5, no es 25.5. Bueno, el 20.5 y el 30.5, ¿a qué correspondían? Voy a regresar. A ver, ¿alguien lo escribió? Profe, ¿por qué entonces es 20? Ahí sí no entiendo. O sea, si es como la supuesta media, ¿por qué se baja ahora en vez del 21, que es el rango, al 30? ¿Verdad? ¿Por qué disminuyó? Ok, sí, correcto, es lo que estábamos viendo ahorita. No corresponde a la marca de clase. Pensé que era la marca de clase, pero no, no es la marca de clase. Vamos a ver, ¿a qué corresponde entonces el 20.5, el 30.5? ¿A qué correspondería? ¿Qué serían eso? Pues a los rangos de edades, porque el Eh, 20.5 sería del 21 Ujú, correcto, en adelante. es cierto, El 30.5 en adelante. es correcto, está dentro del rango de la clase, ¿no? Tiene un nombre, pensé que era la marca de clase, pero no, no es la marca de clase, es otro elemento. ¿Cuáles serían las fronteras de clase? Pero ya lo dije, Pues sí, serían las los fronteras rangos de clase. de... Sí, es correcto, está dentro del rango porque pertenecen a la clase. Y el nombre es fronteras de clase. Me fui con que eran marcas de clase, pero son las fronteras de clase. Las fronteras, pues son, digamos, los límites que tiene. ¿Vale? ¿Cómo se calcula? Son los espacios creados por los límites de clase, por ejemplo, aquí en la tabla, sería 20.5 para de un lado, 30.5, que es el que continúa, 20.5, 30.5, y así. ¿Cómo se calculaba la frontera de clase? ¿Alguien? ¿Alguien que lo lea, aunque sea? ¿Está aquí? A ver, dice, pues en la parte para hacerlo, dice que pues, ahí que veamos la tabla esa y se percibe con facilidad que los valores 30.5 y 40.5 de bla, 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 etcétera, 70.5 están en el centro de estos espacios y a tales cifras se les conoce como fronteras de clase. Las dos fronteras de clase desconocidas que en la figura 2.1 se indican con signos de interrogación se identifican fácilmente al seguir el patrón establecido por las otras fronteras de clase de 30.5, 40.5, 70.5. La frontera de clase inferior es de 20.5 y la frontera de clase superior es de 80.5. Por lo tanto, la lista completa de fronteras de clase es de 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 65.5 y ya, las demás. Las fronteras de clase serán muy útiles en la siguiente sesión, cuando le haremos una gráfica llamada histograma. Correcto, la gráfica está. Bueno, voy a regresar un poquitito. Entonces toca en el límite.
Correcto. Otras De hecho, palabras. es que aquí estaba la gráfica, nada más que déjenme, no me encuentro. Aquí están. Aquí están las fronteras de clase, por ejemplo. Estaba buscando yo arriba, pero era aquí. Está adelante, está raro. Bueno, de hecho lo habíamos mencionado. Los límites de clase se encuentran entre los valores. ¿Cómo se consiguen? Por ejemplo, vamos a observar los que están conocidos, ¿no? Tenemos el límite superior del anterior y el límite inferior del sucesor, 30 y 31. Entonces, lo que estábamos haciendo con la marca de clase era sumar los elementos, los límites de una misma clase. En este caso, los elementos que están a los extremos de las clases consecutivas. Estas dos clases, luego de esta y de esta clase, de esta y esta clase, así como está. 30 más 31 es 61, entre 2 es 30.5. Aquí sería entonces la frontera de clase en 30.5. Esa sería esta partecita. Acá, como todo respeta un orden, recuerden que hay de 10, 10, en 10, en 10 habíamos determinado. Bueno, igual lo mismo. El límite superior de la clase anterior y el límite inferior de la clase posterior sería 40 y 41. Entonces 40 más 41 es 81. Entre 2, 40.5. Sigue siendo el cálculo de la media, pero no en los límites de una misma clase, sino en los límites de las clases anterior y consecutiva. Sale del superior de la anterior y del inferior de la posterior. ¿Okay? Es similar. ¿Okay? Esas serían las fronteras de clase, considerando los límites de las clases. ¿Vale? Igual se saca la media. ¿Cómo se obtiene, por ejemplo, el principal y el último? Porque se respeta el patrón. ¿Vale? Se puede determinar que el número anterior, por ejemplo, hay 21 a 30, 31 a 40. Si tuviésemos otra clase acá, ¿de dónde a dónde iría? Pues obviamente iría de 20, no, de 10. 11 a 20. de 11 a 20, ¿correcto? 20 más 21 sería 41, entre 2, 20.5. ¿Por qué? Porque hay la misma distancia. De 11 a 20 tiene que haber 9. De 21 a 30, pues hay 9. Así. ¿Ok? Y recordemos que entre los límites inferiores siempre hay, ¿cuántos teníamos? 10. Entonces, 11 más 10, 21. 21 más 10, 31. 31 más 10, 41. ¿Vale? Y lo mismo sucedería acá. Si tuviésemos otro límite, otra clase, por ejemplo, acá, pues tendríamos aquí al 81 y tendríamos aquí al 90. 80 más 81 sería 161. Entre 2, tenemos 80.5. De ahí es donde se deduce. ¿Vale? Bueno, esos serían por eso es que en el histograma se pone la frontera de clase. Y se pone la frontera de clase para tener un valor, como diría, marcar el inicio y el final, ¿sale? Considerando un pequeño margen. Para eso es que se pondría la frontera de clase, porque también se puede poner solamente por la clase de 21 a 30 y no va a afectar realmente porque no tenemos ningún valor, por ejemplo, que haya tocado el 20.5. Entonces no afectaría. ¿Vale? Bien. Voy a regresar a donde estábamos para que continuemos analizando. Rápidamente. Ok. Entonces, ya vimos ahora sí de dónde salen estos valores, el 30.5 al 20.5, perdón, al 30.5 para los datos de la tabla que teníamos. Son las fronteras de clase y ya vimos cómo son que se determinan las fronteras de clase. Reitero, no habría ningún problema si en esta clase pusiésemos el valor de 21 hasta 30. No tendría ningún problema porque de hecho el rango de los datos está entre 21 y 30, el 20.5 no, y el 30.5 como tal tampoco. ¿Sale? Porque se consideran valores cerrados, ya sea 20, ya sea 30, ya sea, perdón, 21 o sea 30. ¿Vale? Sin embargo, esos son los límites hasta donde llegaría el alcance que tendría. ¿Sale? El inferior, por ejemplo, de 21, el inferior sería 20.5, que es el que nos interesa. Y para 31 también nos interesaría el inferior, porque si no ya sería parte del otro, que sería entonces 30.5, hasta donde llegaría. Y el otro consideraría desde ahí en adelante, y así sucesivamente.
Pero como tal son las mismas clases, ya nada más que se ponen las fronteras de clase. Sus fronteras en lugar de los límites de clase. Las fronteras, no los límites, pero es exactamente lo mismo. Bueno. Voy a regresar por aquí. Y bien, continuamos. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en... Bueno, vamos a analizar mejor el elemento directamente. La primera corresponde a los datos que teníamos en la distribución de frecuencias primerita. ¿Vale? La primerita, utilizando los límites de clase. Las fronteras de clase. Y las frecuencias tal cual las conocemos. Las frecuencias no son frecuencias relativas, no son frecuencias acumuladas, son sus frecuencias nada más. Una distribución de frecuencias pura. Aquí tenemos en la gráfica 2.3 un histograma de frecuencias relativas. ¿De dónde se saca esto? Pues obviamente utilizando la tabla de frecuencias relativas, que es la que teníamos. Bueno, no voy a regresar hasta allá arriba. Vamos a estar perdiendo tiempo en navegar. Pero aquí se está utilizando la tabla de frecuencias relativas. ¿Sale? Que se muestra, como habíamos indicado, por porcentaje. Entonces, en la clase o en los límites de la clase o en las fronteras de clase de 20.5 a 30.5, que sería la clase 1, que es de 21 a 31, tendríamos nosotros por ahí, ¿qué valor teníamos? De 20.5 a 30.5, parece que un 38, que es lo que veo aquí, 38%. Acá era 28, por ejemplo. Aquí en el histograma normal es 28. Por aquí es 28, pero 28 frecuencias, 28 actrices ganadoras. Acá me parece que era 38 aproximadamente, porque es lo que marca más o menos, pero 38%. Como es relativa, quiere decir que el 28 es el 38%, representa el 38% del total. ¿Sale? Y lo interesante de esto es que la gráfica pues se tiene que comportar del mismo modo, con otras escalas, con otros números, pero fíjense que se comporta exactamente igual para estos dos casos, porque en la acumulada, pues ya ahí sí va a cambiar bastante. De hecho, ni siquiera hay forma como tal de representar bien una frecuencia acumulada, porque ya va sumando, ya no hay una clase como tal que representar. Pero entre estos dos, ya sea la frecuencia pura o la frecuencia relativa, las gráficas se van a comportar del mismo modo, porque son exactamente los mismos datos expresados ahora en relación con el total de frecuencia. Y como podemos observar, es bastante sencilla la construcción de los histogramas porque partimos de algo que nosotros ya tenemos. Partimos de algo que ya conocemos. Más adelante no va a haber problema. De hecho, vamos a trabajar más con las clases que con las fronteras de clase. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que tengamos los valores más delimitados, sin considerar los márgenes de las fronteras. Por eso que vamos a utilizar más los valores cerrados. Y pues la construcción es bastante sencilla. No me parece que haya mucho problema si tenemos bien nuestra tabla de distribución de frecuencias. Pregunto, ¿hay alguna duda en cuanto a este tema de los histogramas y su representación? Su lectura me imagino que también la podemos comprender, ahorita la analizamos, pero se sobreentiende. ¿Alguna duda en la construcción? No, profe. Creo que no, profe. Perfecto. Bien, ¿me pueden decir, por favor, cuál es la clase con más, cuál es la edad, perdón, cuál es la clase, más bien, con más ganadoras, perdón? Perdón, no voy- ¿Cómo dijo? es que se trabó el internet y ya no escucho. Ah, ¿cuál es la clase, o sea, el rango de edades, la clase, eh, con más actrices ganadoras? Las que tienen 30.5 años. Las que están en las fronteras de 30.5 a 40.5, que sería la de 31 a 40, ¿no? Esta que está aquí. Esta. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque es la más grandecita, ¿no?
es la que llega hasta acá, es la más grande, obviamente es la que tiene más ganadores, porque esa es la frecuencia, y han ganado 30 personas, 30 personas están entre 30.5 y 40.5 años en esta clase. Y lo mismo podemos observar acá, con la parte de las frecuencias relativas. Representa más porcentaje del total, pues las personas que están entre 30.5 y 40.5 años, o en esa clase, porque representa el 40% del total de las frecuencias. Es decir, las 30 personas que están en esta clase representan el 40% del 100% de las frecuencias, no acumuladas, sino de las frecuencias nada más. Y listo. Con eso sería suficiente para la parte de ya del gráfica, porque esto lo vamos a utilizar ya cuando hagamos nosotros aplicamos nuestros instrumentos, recolectemos información y lo plasmemos, así es como lo vamos a analizar. La construcción de los histogramas, perdón, de las tablas de frecuencia relativa, de frecuencias, tanto normales como relativas y acumuladas, y la representación gráfica, que serían los histogramas para las frecuencias, tanto relativas como las frecuencias puras o básicas. Y bueno, eso sería todo. Ya más adelante, de hecho, no vamos a utilizar histograma para la representación normal, vamos a utilizar la gráfica de puntos, con puntitos, lo vamos a ver mejor ahí, para una distribución normal, cuando lleguemos allí. ¿Alguna duda o comentario? De mi parte, no, profe. No, profe. Ok, perfecto. Está en la página 51, por si quedan dudas de cómo construir. Reitero, teniendo la tabla de distribución de frecuencias, va a ser muy fácil construir ya nuestro histograma. Sí, porque se basa en ello prácticamente. Entonces, pueden revisarlo. Si se fijan, son 2 páginas nada más, porque no abarca mucho, no es mucha información, es sencilla la construcción. ¿Sale? Pero va a ser bastante importante para la representación de nuestros datos. Página 51 si quieren ver lo de los histogramas. ¿Vale? De ahí en la siguiente página y listo, con eso es suficiente. Bien, bueno, el día de mañana recuerden llevar su hojita, la hoja que se lleva semanalmente, no recuerdo muy bien cuál era ya, es la del compromiso, la carta de compromiso, la de gobierno nada más se entrega una vez al mes. Llevar su hojita, por favor, y tratar de llegar, pues, puntuales para aprovechar el tiempo de clase que tenemos ahí, bueno, el tiempo del trabajo en proyecto. Y para quienes vamos a tomar la clase en línea, que no vamos a poder asistir, tengan paciencia para cuando nos conectemos, pero vamos a estar trabajando en proyecto, no vemos contenido de clase, ¿saben? Vamos a seguir trabajando con el proyecto. Si pueden llevar sus computadoras, sus laptops, si pueden, si van en transporte público, no, para nada. Pero si pueden, si tienen la posibilidad, a lo mejor los llevan y pueden llevarla, pues sería bueno para que pues estén trabajando. Si no, con un celular se puede avanzar en lo que vamos a hacer el día de mañana. ¿Vale? Entonces los veo ahí en la universidad mañana miércoles, ¿sale? Dale, profe, saludos. Perfecto. Bueno, Profe. nos vemos, que Hasta estén muy bien. luego, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.